Bueno, ¿qué cabe resaltar aquí? Que la mayor parte de nuestro territorio oscila entre las clases 7 a la clase 11. Es donde más tenemos el mayor porcentaje. El mayor porcentaje, con un 19%, lo tenemos en la clase 10. Si bien este 19% pues no es de… Nosotros podríamos pensar que son malas tierras o que son digamos que no sirven para la productividad, pues aquí se refleja la realidad de nuestro país, y es que nuestro país tiene una topografía de un relieve bastante elevado en muchas partes, y esto empieza ya a ser limitante para la productividad. Viendo la productividad desde el punto de vista que los suelos idóneos para la productividad son planos, dependientes no mayores al 12%, es decir, que su elevación es muy alta en el terreno, que se puedan mecanizar, que podamos tener producción a gran escala, pero pues no es que tengamos una gran área del país con estas tierras. Otra cosa para resaltar aquí es que si bien esto fue inicialmente hecho como un insumo básico para catastro, en este momento ya se le está viendo otras aplicaciones, otra utilidad. ¿Por qué? Porque nosotros definimos características de esa unidad homogénea, que si bien puede ser que en catastro para la productividad agrícola, que es agropecuaria, que es la que nosotros queremos identificar, no tiene aptitud esta tierra, digamos que sí lo puede tener para la parte comercial. Y dentro de esas partes comercial o para otro tipo de uso dentro de un municipio, la mayoría de las clases 13 juegan un papel fundamental y son las que nosotros calificamos como improductivas. Entonces aquí vamos a ver qué fases trabajamos en el producto de áreas homogéneas de tierra. Bueno, cabe resaltar o aclarar, las áreas homogéneas de tierra son un producto que lleva un mapa y una leyenda. Nosotros no, el mapa, cuando se pretende que estas áreas homogéneas, que en este momento son de uso privado de la entidad, puedan ser liberadas, nosotros podamos sacar esos mapas con ese bandeamiento de color que mostré en el mapa nacional, pero ya a nivel de municipio. Las áreas homogéneas se trabajan a nivel de municipio, no se trabajan a nivel ni departamentales ni por áreas, se trabajan a nivel de municipio. Las fases que manejamos, entonces, tenemos inundaciones, que es la fotografía de la derecha, el ejemplo, esta fue la inundación del 2011 que ocurrió en Obando, departamento del Valle del Cauca. Demarcamos también los encharcamientos. ¿Qué diferencia o por qué nosotros diferenciamos la inundación del encharcamiento? La inundación también puede ser, digamos, de larga duración. Pero el encharcamiento también en algún momento drena. Digamos que la razón principal por la que nosotros diferenciamos las dos es porque la inundación ocurre producto del desbordamiento de un cuerpo de agua, mientras que el encharcamiento puede suceder por efecto de la lluvia y las formas del suelo, la forma de ese terreno. Entonces, el terreno, si es hueco, digamos, o cóncavo, almacena agua, esa agua se deposita y se forma el encharcamiento, pero no necesariamente ha sido producto de una inundación. Ahora hablamos también de salinidad. Aquí lo definimos como Calvas Salinas, ejemplo claro, Uribia, departamento de La Guajira. También la salinidad la demarcamos porque es una limitante bastante significativa para la productividad. Siguiente. La erosión la categorizamos en 3 grados, ligera, moderada, severa, siendo la ligera la de poca perceptividad. Los suelos todavía no se ven del todo desprotegidos. En la erosión del grado moderado ya empezamos a ver las marcaciones de la erosión, ya empezamos a ver desprotección de suelos, movimiento del suelo, fenómenos ya algunos como el terraceo.
y en la erosión severa ya nosotros estamos hablando de capas superficiales del suelo que se han perdido completamente y son de fácil identificación porque ya tenemos un marcamiento o un proceso de cárcava que es con un alto grado de erosión, ya suelos que necesitan mucho tiempo para su recuperación. Hablamos de la pedregosidad superficial, el ejemplo es tomado en La Guajira. La pedregosidad superficial son todas esas piedritas que nosotros encontramos sobre los suelos, sobre la tierra, y que terminan siendo una limitante porque si bien se puede modificar esta condición, hay que invertir plática para poderla cambiar. Hablamos de afloramientos rocosos, que es estos que se semejan ahí, que ya son superficies expuestas de la roca en grandes proporciones. Hablamos del nivel freático, que es el ascenso o descenso del agua dentro del suelo y que puede ser o generalmente ocurre por encharcamientos, por inundaciones o generalmente los suelos que están pegados a los cuerpos de agua, ríos, quebradas, que están muy cercanos a ellos y cuando hay intensas lluvias o lluvias, el agua asciende y se percola en ese suelo. Siguiente. Aquí ya estamos, ¿qué es un símbolo? El símbolo de área homogénea, ¿cómo se interpreta? ¿Qué contiene un símbolo de áreas homogéneas? La clase, que ya hablamos, que ¿cuántas clases son? 13 clases. Entonces, lo primero que vamos a ver en el símbolo es la clase. En este caso, la clase de nuestro símbolo es la clase 7 o 07. La segunda condición que vamos a ver es la unidad climática, que vamos a verla siempre en letras mayúsculas, en este caso cálido húmedo. Siempre va a aparecer seguida de la pendiente. Entonces, en este caso del ejemplo, la pendiente C es una pendiente del 7 a 12%. Y posterior a la pendiente aparecerán las limitantes que llevaron a que ese suelo esté clasificado en clase 7 de áreas homogéneas. Para este caso, el ejemplo es la Q, que nos representa fragmentos gruesos dentro del perfil, y la P, que nos representa la pedregosidad. Y el valor potencial final, que es 49 puntos, que esos 49 puntos son los que se ven o los que trabajan más que todo en el área de catastro, trabajan con estos 49 puntos para las elaboración de zonas homogéneas físicas. Sin embargo, detrás, para llegar a estos 49 puntos, la razón son estas condiciones: el clima, la pendiente y las fases que se manejan. Este es un ejemplo de clase 13, tiene la misma composición, solo que las clase 13, al final el símbolo va en mayúscula porque son condiciones especiales de esas tierras. Entonces, en este caso, para el ejemplo, está en una pendiente A, pero es un banco de playa. Si estamos hablando de playa, ¿será que para ordenamiento territorial sirve o no sirve identificar esas áreas? Sirve, ¿verdad? Siguiente. Por eso quisimos traer ¿cómo llegamos a los 49? La clase 7 siempre va a ir acompañada de 49. ¿Cómo se determina? Cuando nosotros hacemos cálculos de valores potenciales, que el valor potencial es calculado numéricamente en puntaje del 1 al 100, ¿nosotros qué hacemos? Tomamos con base en la pendiente ideal, digamos, sumamos o quitamos puntos a las tierras. Entonces, yo asumo que mi pendiente ideal está en el 10%, o sea, menor a una pendiente C en letra. Y que ese es mi porcentaje ideal para poder tener esas tierras en producción. Y ahí empiezo a sumarle o a restarle. ¿Qué le resta? Entonces, si yo estoy diciendo que ese suelo tiene fragmentos y tiene pedregosidad, yo le quito puntos a ese suelo por esa condición, que ya lo considero limitante. ¿Cuál es un suelo ideal? El suelo que tiene buena fertilidad, que tiene buena profundidad, que tiene buena porosidad, que tiene buena textura, que tiene unas condiciones ideales para la producción agropecuaria. Cuando ya empieza a tener limitantes, como lo son estos dos, como lo sería una inundación, un encharcamiento, salinidad, excesos de aluminio, eso ya empieza a quitarle puntos. Entonces, en este caso, ¿qué le quitó puntos a ese suelo?
los fragmentos y la pedregosidad. Por eso son 49 puntos. La clase 7 siempre va a ir acompañada de los 49 puntos. El valor máximo que se puede tener en áreas homogéneas, digamos que es son 92 puntos, porque se fracciona el valor potencial. De esos 0 a 100, que sería el ideal, la clase 1 tendría un máximo de 92 puntos. No porque no se pueda llegar a 100, sino porque nosotros, ese valor potencial siempre va a ir condicionado al clima y a una pendiente ideal, entonces eso hace que que lo máximo sea 92 y lo mínimo sean 6 puntos. Entonces siempre va a ir la clase 7 con 49, la clase 6 va a ir con 55 puntos. Lo que pasa es que entre más o menos limitantes de estas presente ese suelo, pues tendrá mejor o menor valor potencial. Y el clima también nos suma o nos resta, no es lo mismo tener un suelo en un clima cálido húmedo, medio húmedo o templado húmedo, como el otro término para el medio húmedo, que tener un clima cálido seco, cálido muy seco. Las condiciones de esos suelos son distintas y en los climas secos no tenemos suficiente precipitación, lo que hace que nuestra producción, que es el enfoque al que nosotros tenemos las áreas homogéneas, disminuya. Siguiente. ¿Sí es claro o no? Bueno, las clases 13. Hablamos que las clases 13, por ejemplo, la primera diapositiva de mi derecha, es de un clima cálido seco en pendiente G. Si ustedes lo ven, es una pared, lo que se quiere evidenciar. Esto es así, recto, una pendiente muy fuerte. Y estamos hablando de que es un misceláneo rocoso y que son 6 puntos su valor para productividad. Para productividad no tiene valor. Pero estos son los estoraques, si mal no estoy, Santander. Es un punto turístico, es un punto que para ordenamiento territorial se le puede sacar mucho provecho, sí, gracias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un sistema ecológico que hay que cuidar y que, bueno, con todos sus… Ya es la responsabilidad de quien lo ejecute, mantener el ecosistema. La siguiente es un banco de arena, es característica de donde van los ríos. Los ríos van, a medida que los ríos que son trenzados van dejando sus depósitos a los lados y se forman los bancos de arena. Tenemos los bancos de playa, pues los bancos de playa también para la parte turística van a ser bastante llamativos. Tenemos los misceláneos erosionados, como el cañón del Chicamocha, es el típico ejemplo. Sin embargo, si bien para productividad no sirve, para turismo sí. Tenemos los ecosistemas de nieves perpetuas, los nevados del Cocuy. Tenemos esta zona que sí se ve plana y que puede, digamos, en algún momento llegar a tener producción. ¿Por qué no está en producción y por qué está en clase 13? Porque tiene una condición y una característica de pantano. Ahí también podrían entrar los humedales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese suelo, aunque en algún momento pueda tener producción, su condición natural es pantano. Entonces, no debe ser usado para la producción. Siguiente. Tenemos misceláneos rocosos y esto ya es un símbolo donde, a pesar de que llegamos a los 23 puntos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos un clima medio húmedo, que es el clima ideal para la mayoría de los cultivos, tenemos una pendiente fuerte, una pendiente entre el 25 y el 50%. Tenemos una condición de Q, que son fragmentos que vienen dentro del suelo, son piedras, son cascajo, son roca fragmentada que están dentro de ese suelo y que limitan la producción. No todos los cultivos se desarrollarían ahí. Y en esa pendiente pues ya estaríamos pensando en que hay que tener cuidado si se lleva a producción, como en el caso del café, o en el caso del cafetero, del cacao. O sea, no es que no se pueda producir en todas las pendientes fuertes, pero hay que producir bajo ciertos criterios de responsabilidad agroecológica. Y la rocosidad es esta que se ve encima. ¿Qué diferencia entre rocosidad y pedregosidad? El tamaño de la piedra. Nosotros consideramos piedra hasta 60 centímetros, de 60 centímetros en adelante estamos hablando de roca o rocosidad. Siguiente. Esto ya es el mapa digamos, un ejemplo de área homogénea de tierra del municipio de Charalá, Santander. Ven, está a nivel de municipio, la banda de colores que se maneja,
Aquí es simplemente el ejemplo de una de esas áreas homogéneas que nos dio dentro de ese municipio. Un municipio puede tener N cantidad de áreas homogéneas, así como yo creo que en este momento no hay un municipio que tenga menos de 50 unidades de áreas homogéneas, porque son llevadas a este producto con fases y con pendientes y con clima, y eso ya hace que una línea original de suelo se fragmente o se subdivida a su interior en una cantidad N de polígonos. Son, sí, si bien… Sí, pues nosotros, digamos que la capacidad de uso es un producto independiente. Nosotros en el momento no hemos hecho el ejercicio de correlacionar porque la capacidad de uso viene a la escala que traiga el estudio. Y las áreas homogéneas, si bien no son un levantamiento de suelos, no podríamos llevarlas a un determinado uso. Simplemente sería un insumo de información de esa área, qué condiciones tiene. ¿Por qué? Porque este insumo finalmente es un derivado del levantamiento de suelos. Entonces, hablar de capacidad de uso y hablar de áreas homogéneas, si bien se puede correlacionar, son dos productos distintos. Entonces, es difícil correlacionarlos porque yo no puedo decir que una clase 7 de áreas homogéneas corresponda a una clase 7 de capacidad de uso. O puede que sí. No puedo decir que si yo tengo una clase 11 en áreas homogéneas, no me entre dentro de una clase 7 u 8 de clases agrológicas. Entonces esa correlación no es tan directa, digámoslo así. Pero no es que no se pueda hacer. Este es el ejemplo, digamos, del fragmento que va en la leyenda, lo que describe. La leyenda simplemente describe una unidad de área homogénea de tierra. En este caso dice, la subclase es 10, es decir, que esa área homogénea de tierra está dentro de la clase 10, que el clima es frío húmedo, que está en una pendiente F y que tiene 30 puntos de valor potencial. Que está localizada, que este es de un relieve moderadamente empinado, con pendientes entre 50 y 75%, se han originado de rocas sedimentarias, se caracterizan por presentar texturas moderadamente gruesas, son bien drenados, profundos, moderadamente superficiales. Quiere decir que podemos encontrar esa variabilidad de la condición en la profundidad en estas áreas homogéneas y que su fertilidad es baja. Entonces, en un solo parrafito estamos describiendo todas las condiciones y características que nos llevaron a que esa unidad de área homogénea tenga 30 puntos. Siguiente. Bueno, aquí ya estamos hablando de que él da utilidad y es como un ejemplo para que ustedes me ayuden a pensar y me ayuden a desarrollarlo. Dice, analice y determine cuál sería el mejor uso de las tierras con fines de ordenamiento del territorio teniendo en cuenta las características ilimitantes de las áreas homogéneas de tierra. Entonces, como no es tan claro, este de aquí, el rosadito, es una clase 12 con un clima muy frío húmedo, pendiente G, la pendiente más fuerte que tenemos, con erosión moderada, rocosidad y 17 puntos. Entonces empecemos de aquí hacia allá. ¿Para qué nos serviría esa unidad? Bueno, aquí Mauricio nos dice conservación. ¿Quién dice otra cosa? ¿Todos de acuerdo con conservación? ¿Quién dice otra cosa? Muy frío húmedo. Si estamos hablando del muy fría, es que estamos hablando ya de más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces sería un clima de subpáramo, mínimo de subpáramo. Podríamos decir que pronto está a nivel de páramo si está más arriba. Entonces, podríamos estar hablando de ecoturismo, ¿cierto?
podríamos estar hablando de conservación, como dice Mauricio. Entonces, en esta área, Mauricio dijo una palabra clave y es que la erosión es moderada. Pero nosotros, cuando ya tenemos, como instituto, nosotros siempre pensamos en la protección del suelo. Entonces, ¿qué definiría o cómo sería nuestra, recomendación, ¿sí?, para el uso de esta área? No es que no se pueda llegar a hacer ecoturismo a esa área, sin embargo, esa área debería estar siendo usada para conservación, protección. ¿Por qué no solamente para conservación? Con el solo hecho de que ya haya protección, ya no hay acceso a ecoturismo. La conservación es la que nos permite mantener cierto uso, limitado, pero cierto uso. La protección no. La protección es exclusivamente, o sea, ese suelo lo que se quiere es recuperar. Y si yo lo quiero recuperar, no debo intervenirlo. Entonces, por la erosión y por la misma condición de rocosidad, recuperar esas capas perdidas va a tardar tiempo. Entonces, el uso no debería permitirse solo conservación, digamos, porque ahí sí entraría el ecoturismo. Hay que recuperar y proteger antes de. Continuemos. Esta es 10, frío húmedo, pendiente F, con R de rocosidad, 30 puntos. F, estamos hablando de pendientes entre el 50 y el 75%. Uso, para escalar, dice Ingrid. Para explotación de material de construcción. Agroforestería. Sí. Sin embargo, ya estamos en un clima frío húmedo, ya estamos en la cota más abajo y si ustedes ven, mire, o sea, entre el frío muy húmedo y el frío húmedo hay un paso. Aquí en el mapa no, porque allá no sabemos. Entonces, el frío húmedo ya nos permite tener uso, por lo menos en la parte de agroforestal. Sin embargo, tenemos la condición de la rocosidad. Quiere decir que ese suelo ya muestra su roquita en superficie, que ya tiene esa limitante constante, por así decirlo, ¿no? Sí, correcto. Ella acaba de decir algo clave y es que la profundidad del suelo ayuda o limita. Pero cuando nosotros estamos hablando de pendientes F, que están por encima del 50%, uno pensaría que el uso es forestal, ¿cierto? Que nosotros lo que podríamos ahí es tener maderables o tener forestal si queremos un uso mixto. Y si fuera eso el uso lo queremos para explotación agrícola. Resulta que en esta condición se puede presentar que la pendiente F nosotros ya no la recomendamos para cultivo. Sin embargo, en departamentos como Antioquia, que la gente vive del café y siembra en esas pendientes, no le podemos decir arbitrariamente su suelo no sirve para eso cuando a ellos están produciendo café en esa pendiente. Entonces, ¿a qué vamos? Que yo como ordenador de mi territorio tengo que conocer el territorio que estoy ahí, que quiero ordenar. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta área? En esta área sí puedo fomentar el ecoturismo. En esta área, cuando yo quiero
la rocosidad no necesariamente me dice que ese es un suelo erosionado y que es un suelo maltratado, no necesariamente. La rocosidad es una condición natural de ese suelo. La roca se queda expuesta porque hace parte de la formación del mismo. Entonces, ¿qué puede uno entrar a analizar ahí? Si lo puedo usar con un uso mixto, uno. Ahora, si está dentro del área, que porque también esto puede cruzarse con la información de, no sé, de parques naturales y decir que eso es para reservas, o la mayoría de las pendientes fuertes en el país están condicionadas. Pero digamos que si tuviera un uso, entonces ¿yo qué tengo que hacer? En este sí tengo que conservar. En este yo digo, listo, yo puedo producir café, pero yo tengo que conservar, es decir, que el café que yo debo producir ahí o que debo autorizar para producir ahí es un café bajo sombrío. Sin embargo, aquí yo no voy a producir café porque estamos en un clima frío húmedo. Entonces, ¿qué otro cultivo se me puede desarrollar ahí? ¿De forestales? Forestales nativos. Siempre tendríamos que buscar el ecosistema nativo. No necesariamente para recuperar un suelo yo tengo que sembrar árboles, porque puede que la vegetación natural de ese suelo no hayan sido árboles. Entonces, en hay que entrar a ver dos cosas, la profundidad y a ver la vegetación natural del lugar y a ver si el uso que le puedo dar esté más encaminado al ecoturismo que a la misma explotación agrícola. Siguiente. Perdón, devuélvete. Miremos una más bonita, esta. Clima cálido seco, 0,4 cálido seco, pendiente A, limitante fragmentos gruesos, puntos 67 puntos. ¿Me sirve o no me sirve para producción? Perfecto, falta agua. ¿Qué otra condición tiene que me limita la producción? Yo primero tengo que ver qué porcentaje de fragmentos tengo dentro de esa unidad para ver qué puedo producir. No es que no pueda producir. Lo que pasa es que probablemente no todos los cultivos los voy a producir ahí. Porque si el porcentaje de fragmentos es alto, yo tengo que ver a qué profundidad está y qué profundidad tengo disponible para la mayoría de los cultivos sin que tenga que invertir una cantidad significativa de dinero. Porque esto siempre se puede modificar si yo tengo dinero para invertir. Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque estos suelos seguramente la condición de los fragmentos, si bien tiene fragmentos, no debe ser un porcentaje alto, porque debe tener buenas características de textura, buenas características de fertilidad, buenas características de profundidad. Puede que esos fragmentos estén a 60 centímetros. Entonces yo ya estoy diciendo, ahí puedo producir, si tenga fragmentos. En la leyenda se describe. Sí, claro, pero es que la leyenda te dice la limitante y te da la explicación. Te dice tierras de clima cálido seco, localizadas en pendientes ligeramente onduladas. Creo que es la pendiente A. ¿Sí? Entonces te va diciendo todo. Luego te va indicando qué profundidad tiene. Si la profundidad es superficial, por ejemplo, la profundidad va a decir superficial limitados por. De una vez te está dando la razón por la que esa profundidad es limitada. Puede ser que diga moderadamente superficiales, moderadamente profundos, y tú ya asumes que esos fragmentos no es que estén en superficie. Esos fragmentos están, si yo estoy diciendo moderadamente profundos, están por debajo de los 75 centímetros de profundidad. Entonces, es que sería como ahondar un poco más en el tema, me extiendo mucho, pero digamos que es esa la condición. Este suelo debe tener buenas condiciones de fertilidad, buenas condiciones de texturas, los fragmentos no deben estar tan en superficie para que se lleguen a los 67 puntos. ¿Qué condición lo limita? El clima, porque no tiene suficiente agua para tener producción continua durante todo el año. Pero eso no quiere decir que si yo tengo riego no pueda producir en esos suelos.
Entonces, digamos que nos sirve o no nos sirve el producto para de alguna forma tener una orientación para ordenamiento territorial. Lo tenemos a escala 1.25.000, cubriendo todo el país. Sí. Sí, claro, es correcto. Nosotros vivimos esa problemática en muchas partes del país, pero lo que pasa es que primero digamos que tenemos que mejorar el ordenamiento que los gobernantes hacen para poder tener poder orientar con más facilidad el uso. Ahora, el trabajo social que se tiene que hacer para llegar a este cambio es gigante. Sin embargo, por ejemplo, la gente en el sector cafetero, ¿por qué ya en Caldas y en el Huila, que eran los famosos por el eje cafetero, ya no están produciendo café? ¿Por qué? Porque el turismo da mucha más plata. Entonces a ellos ya no les interesa sembrar café. Entonces nosotros, ¿por qué se dio eso allá? Porque entró el ordenamiento territorial, entró otro enfoque, pero el enfoque no se puede hacer desde uno solo, el enfoque y el cambio tiene que hacerse a nivel de las grandes esferas para llegar a las pequeñas escalas. Entonces nosotros tenemos que articularnos tanto con los ordenadores del territorio municipal, departamental, como con los PONCAS, como con la misma UPRA, que son los que hacen el ordenamiento productivo, y es en lo que se ha venido trabajando, el instituto ha venido trabajando. Digamos que lentamente hemos venido articulando las entidades, el poder enfocarnos en todos, en ordenar, en cuál sería el mejor ordenamiento para poder llevarlo a la parte social. Nosotros no podemos llegar sin una propuesta. No podemos hacer eso como entidades estatales o como gobierno al territorio, llegar y decir, este suelo debe tener este uso y ya. A nosotros nos toca tener una responsabilidad social y esa responsabilidad social implica que yo como entidad pueda articularme con las otras entidades y pueda darles una alternativa de uso, pero esa alternativa de uso tiene que ser consensada a nivel estatal y multidisciplinario. Y estamos en ese trabajo. Siguiente. Bueno, entonces en resumen, la utilidad de las áreas homogéneas es principalmente un insumo básico para catastro. En este momento sigue siendo uso exclusivo del catastro, salvo en algunas zonas que nosotros hemos trabajado como Norte de Santander, algunos proyectos piloto con Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y con alcaldías para hacer ordenamiento territorial, pero sigue siendo de uso privado de la entidad por ahora. Como información para el desarrollo de los POT y de los EOT, ¿qué se entrega? O sea, nosotros no es que el producto no se pueda dar a conocer. Lo que pasa es que no se entrega ni en formato shape, o sea, el shape no se entrega en formato digital, sí se entrega bajo la autorización del subdirector de agrología y bajo la responsabilidad de uso, se entregaría a los alcaldes o a los gobernadores y se entrega en formatos PDF, pero con solicitud formal de las instituciones. Y como fuente de información para la toma de decisiones en procesos de restitución de tierras. Resulta que en los últimos años, más o menos del 2014 hacia acá, este producto ha sido un producto valioso para los procesos de restitución de tierras. ¿Por qué? Porque le permite a los tomadores de decisión, jueces, generalmente a los jueces, tomar X o Y decisión. ¿Por qué? Porque depende del año de la actualización de esas áreas homogéneas de tierra y del año en el que haya sido montado el proceso. Entonces, digamos que yo tengo un proceso del 2007 y la actualización del municipio fue 2010. El área homogénea de ese municipio más reciente es 2010.
el juez puede ver el cambio, si ha tenido cambios o no ese territorio, ese predio, y puede con base en esos cambios definir si adjudica o no adjudica tierras. Siguiente. Y bueno, ya para no cansarlos más y para terminar, las conclusiones. Las áreas homogéneas son una aplicación técnica de los estudios o levantamientos de suelos a la escala que se tengan, bien sea 100.000, 25.000, 10.000. Se construyen y delinean a partir de la interpretación de las características biofísicas del entorno. Identifican limitantes del suelo desde el punto de vista productivo. Es el único producto a escala 95.000 que incluye información de suelos para todo el país. Y finalmente son un insumo para ordenar y orientar mejor el uso del suelo. Y bueno, si no hay, no sé si hay más preguntas. Sí. Sí, no. ¿Cómo definimos las unidades climáticas? Bueno, las unidades climáticas inicialmente se hacen con el DEN, modelo de elevación del terreno, y ese es como el que rige los empalmes entre municipios. ¿Por qué? Porque como la capa de clima se trabaja con el clima que genera la subdirección, el vigente, esa capa de clima ha ido teniendo modificaciones, y entonces en este momento está en un tope entre más o menos 400 la variabilidad que puede tener. Entre cota y cota, digamos, entre línea y línea. Entonces, ¿qué se hace? Al empalme se manda con el piso térmico que es oficial, y al interno si se tienen en cuenta las provincias de unidad de la capa de clima vigente del momento. Sí, señor. Por allá. Para este momento, ninguno. Solo tenemos una prueba piloto en Santander, que se está trabajando con el municipio de Tona, y se están haciendo acercamientos con los municipios donde se ha trabajado principalmente, ¿cómo se llama? Los municipios de conflicto, municipios priorizados, por el problema de, bueno, con lo que viene con la construcción de la paz. Se priorizaron 123 municipios. De esos 123 municipios hemos tenido acceso a información nueva en casi la mayoría, y en esos municipios se ha hecho acercamientos para que usen la información, pero no en este momento que yo tenga referencia de un municipio, solamente Tona. No, siempre y cuando se haga todo el protocolo de solicitud de la información oficial y que se haga bajo la responsabilidad de uso de la información. Sí, claro. Digamos, bueno, las zonas homogéneas de tierra, así a grandes rasgos, usan como líneas básicas para su definición de zonas las líneas de áreas homogéneas de tierra. O sea, el insumo básico para generar zonas homogéneas de tierras es las áreas homogéneas de tierras. Ese es digamos, el uso más frecuente. Sí tienen correlación, claro, porque de un polígono de áreas homogéneas yo puedo tener N cantidad de polígonos de zonas homogéneas físicas. Y de esas zonas homogéneas físicas se derivan las zonas homogéneas geoeconómicas. Luego, digamos que el primer eslabón de la cadena para generar el predial es las áreas homogéneas de tierra, sumado a otras cosas, porque no son solo ellas, ¿no? También tienen que tener en cuenta vías, y también tienen que tener en cuenta el POT, y también tienen que tener en cuenta otras condiciones que no son solo esto, pero este es uno de los insumos básicos para generarlas.
Sí, bueno, digamos que no podría aseverar que nosotros seamos dueños de la verdad y que esto vaya a funcionar, no lo puedo aseverar. Sin embargo, desde el punto de vista nuestro, digamos, de la Subdirección de Agrología y desde el punto de vista del instituto, el territorio está fragmentado. No, por ejemplo, la frontera agrícola que salió no es tan real, porque es menor el área que tenemos netamente para producción. Es menor, ellos hablan más o menos, si no estoy mal, como de 21 millones de hectáreas, algo así. A nosotros no nos da todo eso, a nosotros nos da un poco menos, pero hay que tener en cuenta que ellos estaban trabajando con estudios 100.000. Nosotros ya tenemos más del 11% del territorio cubierto con estudios 25.000. Sobre todo en las zonas productivas. Entonces eso permite como de pronto que la información de ellos se haya aumentado un poco. Ya se está haciendo ese ajuste, por lo menos para ver la frontera agrícola. Entonces, no podemos decir que el 100% del país tiene potencial para explotación agrícola. Sin embargo, cuando hablamos de integrar, de hacer un uso integral, es porque se está pensando en que nosotros, si bien no toda el área la podemos usar para explotación agropecuaria, sí tenemos áreas donde, aunque la topografía sea un relieve de pendientes fuertes, se pueden usar con un uso mixto, valga la redundancia. Podemos tener uso mixto, podemos hablar de sistemas de agroforestería, con rotación, no quiere decir que la ganadería no esté, pero si la ganadería tenga cubierta, no desproteja el suelo. O sea, tenemos que llegar a prácticas de manejo para poder usar ese suelo sin deteriorarlo, porque claro, si nosotros simplemente nos dedicamos a la producción, no tenemos ese potencial. Nosotros ya vimos esférica, digamos, la panorámica del país, y la panorámica del país apenas como el 20%, 25%, no recuerdo bien la cifra, está para producción, netamente producción agropecuaria. ¿Qué nos está subiendo el potencial? El departamento del Meta, porque si bien el departamento del Meta, que tiene una gran extensión en tierras planas, no se consideraba como suelos con potencial productivo. En este momento es el enfoque para por lo menos producir a gran escala, porque esa es la única parte plana del territorio. Sin embargo, tiene que hacerse una inversión tanto social, de cambio de pensamiento, porque ellos son ganaderos 100% casi, sino en un 80 o un 90% ganadería. El uso debe cambiar, pero para poder cambiar el uso hay que dar alternativas de uso que sean económicamente rentables. Entonces volvemos a lo mismo, por eso se habla de la integralidad. Se busca sí, no es que no sea posible, es posible y no es tan utópico. Ya se sectorizó el país para decir en qué áreas se puede hacer agroforestería, en qué áreas netamente se puede hacer conservación y se puede tener uso forestal con ganadería, algo mixto, cumpliendo la normatividad para no deteriorar. En qué parte es netamente protección, que casi que lo que es netamente protección es todo lo que está bajo la potestad, digámoslo, de parques nacionales naturales. Eso es lo que es 100% protección, porque son ecosistemas especiales. Entra la Amazonía. Lo que pasa es que también hay un trabajo social grande con respecto a lo que no se debe hacer en el territorio. Entonces, si nosotros no tenemos un ordenamiento a nivel nacional lógico, tampoco podemos hacer la parte social, porque no tendríamos los argumentos para llegar a esos territorios. Entonces, que se puede, sí, no es que sea netamente para productividad, para producción agrícola, pero sí se puede tener usos alternativos que pueden hacer la integralidad que ha estado mostrando la presidencia, digamos, que han estado diciendo, y eso sí ha tenido. Digamos que los estudios dicen, sí, se puede llegar allá. De aquí a que lleguemos es otra cosa. Más preguntas y ya está. Yo quiero decir una cosa respecto a lo que decía Juanita y lo que decía la señora. Yo creo que sí es posible, y como dice Juanita, es algo integral, o sea, depende de todos. Porque si, digamos, un ejemplo, si los alcaldes, si las personas que están en cada territorio conocieran un poco más de estas herramientas, ellos podrían utilizarla de una manera mejor. Ellos utilizan
lo que digamos que se ha venido conociendo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, uno va a diferentes partes, uno dice IGAC y lo reconocen catastro. No, el IGAC no es catastro solamente. Entonces, si ellos conocieran este tipo de herramientas, les serviría hartísimo para ordenar ese municipio, para ordenar esos lugares, por ese lado. Y por el otro lado, pues de pronto salir también, dar a conocer estas herramientas, que las personas se acerquen y conozcan estas herramientas en lo posible, en lo que se pueda. Ahí en la biblioteca, las veces que he visto mapas que están a escala 1/100.000, hay unos estudios que ya están publicados a 1/25.000 y uno tiene acceso a esta información para poder conocer y aplicar. O sea, uno se lleva una idea grande. Entonces, depende también de nosotros, depende de todo, es integral, realmente es integral y que como dice Juanita, o sea, todo se puede. Pero es un paso largo, o sea, es un paso largo, pero no imposible. Gracias, Ingrid. Bueno, hay que hacer una aclaración antes de que ustedes se vayan con respecto a las áreas homogéneas. Si ustedes bien recuerdan, yo mencioné que las áreas homogéneas aún son un producto de uso privado de la entidad. Entonces, ¿por qué se está pensando sí en hacer la liberación al público? Nosotros el país ya nos pagó a nosotros por producirlas. ¿Por qué no se han entregado? Primero, porque una de las responsabilidades nuestras es que la gente sepa interpretarlas antes de usarlas. Por eso no se liberan así nomás, por eso no dicen, toma, téngalas disponibles, porque como ustedes vieron el producto, el símbolo no es como tan claro para el que no conoce o para el que no sabe cómo se debe interpretar. Entonces, antes de nosotros de poderlas liberar, tenemos que hacer la socialización de las mismas y del cómo se interpretan. Por eso estamos en ese proceso. Es por eso tal vez que solamente el municipio de Tona ha hecho el ejercicio, porque es el único al que se ha capacitado para que interpreten el producto y puedan darle un buen uso. Sí, muy buena la pregunta, mejor la respuesta. No tendría ese dato con exactitud, pero digamos que en este momento, ¿qué se está haciendo? Voy a contar lo que se está haciendo porque pues eso ya depende de la área administrativa y lo ágil que podamos ser. Por el momento se está proyectando que al 2022 tengamos todo el país. Bueno, ¿qué sucede con este producto? Aquí un secreto de la casa. Resulta que para generar el mapa nacional tuvimos ciertos inconvenientes porque las áreas homogéneas, si ustedes vieron, se actualizan a nivel de municipio y yo puedo estar actualizando hoy, no sé, Bucaramanga, y otra persona puede estar actualizando Cali y otra persona puede estar actualizando Florencia, Caquetá. Entonces no es que yo coja por sectores y diga, yo actualizo este sector y me empalmó. Y nosotros como entidad ¿cómo se llama esto? Responsable de la cartografía del país, no podemos entregar las áreas departamentales, por ejemplo, las áreas homogéneas, sin el justo empalme. ¿Y qué sucede? Que tuvimos ese inconveniente. Resulta que hoy tengo este municipio de Cundinamarca, no sé, digamos Soacha, y Soacha tiene la versión 2011, y yo ya tengo Bogotá, y Bogotá tiene la versión 2013, y tengo, no sé, Cota, y Cota tiene la versión 2016, y todos tienen una metodología distinta. Entonces hay variabilidad en los símbolos y hay variabilidad. En clases también puede pasar. Nosotros, ¿qué hicimos y qué se decidió? Vamos a actualizar todo el país y la proyección es tener por lo menos el 65% al 2022 actualizado. Dependemos de que no tengamos contratiempos y más o menos tendríamos que el país a una proyección de entre el 2024 más o menos con el 100% con una sola metodología. Me imagino que a la par con ese proceso vamos a hacer el proceso de socialización y para esa fecha esperamos poder tener libre el producto para uso al público.
pero todavía estamos en el proceso lento, además que la actualización de un municipio de áreas homogéneas está más o menos en el promedio de 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de la complejidad del municipio. Entonces no es tan ágil producir las actualizaciones. Eso ha sido también como la limitante. Entonces, las zonificaciones que hace el DNP para proyectar los planes de desarrollo del país, porque el plan de desarrollo del país, pero zonifica el país, ¿cierto? Para eso, de acuerdo a esto, pues como que no está correlacionado, o sea, porque ellos proponen unas zonas y si vemos, pues había una gran diversidad y que hay otras políticas no se comparten con las realidades del país. Sí, no, por eso, si ustedes no se han han visto que la coyuntura que había entre gobiernos y las proyecciones han cambiado. Precisamente, ¿por qué? Porque, bueno, la necesidad del país es que toda la información de todas las entidades la estamos generando a 1.25.000. El DNP no es que no utilice nuestra información, sí utiliza nuestra información, pero utiliza la información del levantamiento neto, no de las áreas homogéneas de tierra. Entonces, sin embargo, las áreas homogéneas son un derivado del levantamiento. Entonces, sí se tiene en cuenta nuestra información para hacer la zonificación, solamente que esta herramienta sería, digamos, como que les ahorraría trabajo a mucha gente, a ellos, sobre todo como planificadores, pero pues la gran problemática ha sido que no tenemos el empalme, digamos, de todos al menos un departamento que nosotros digamos, este departamento está empalmado 100% y podemos entregarlo. Antioquia, pero no nos corresponde a nosotros como catastro. Pero Antioquia fue más como porque se elaboró con una misma metodología. Sin embargo, Antioquia también entraría de último en la actualización, sería dentro del 20%, no, dentro del 15% que queda ausente para 2023 a 2024, porque Antioquia no es prioridad para el catastro que hace el IGAC. Entonces, ese queda en el último de la cola para actualizar con la metodología actual y poder llegar al 100% porque pues necesitamos el cubrimiento nacional. Pero no se tiene en cuenta las áreas homogéneas como tal, no, pero el levantamiento sí es insumo básico para la Dirección Nacional de Planeación. Ya me excedí.